Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 7 de la mañana con 28 minutos y saludamos a esta hora a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien va a conversar con nosotros a propósito de esta semana tan especial por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, ministra, queríamos conversar con usted respecto de diversos temas que tienen que ver, por cierto, con esta conmemoración, pero preguntarle en primer lugar respecto de cómo recibe el gobierno este nuevo 8M y por supuesto también respecto del escenario en general a nivel país respecto de las mujeres. Bueno, en primer lugar recibimos este nuevo 8 de marzo con un avance en el Senado después de 5 años de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un proyecto que fue, de hecho, la primera urgencia legislativa que anunciamos como gobierno ya el 8 de marzo del 2022. Era un proyecto que ingresó la hoy senadora y entonces ministra Claudia Pascual bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que digamos tuvo un largo trámite durante todos estos años y que estamos muy contentos de que ayer, a eso ya de las 7 de la tarde, fue aprobado por la sala del Senado con una amplia mayoría, que nos parece que también es una muy buena noticia, y que hoy día se va a votar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Para nosotros este es un proyecto muy, muy importante porque, bueno, además de todos los años que lleva, me sonó una alarma, lo siento. Sí. Tiene que ver con mejorar las medidas cautelares, tiene que ver con mejorar las medidas de protección, mejorar el trabajo de prevención del Estado. Muy importantemente para el trabajo que nosotros desarrollamos como ministerio, establece un nuevo sistema de gestión de los casos de violencia, desde los menos graves hasta los más graves, para que, digamos, nadie se nos pierda en el camino, porque lamentablemente nos falta todavía mucho seguimiento y acompañamiento. Y además, también una novedad que introdujimos nosotras, incorpora a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia contra las mujeres. Ministra, buenos días. A propósito justamente de las medidas, mejorar las medidas de protección, mejorar la prevención, hay un compromiso de instalar, ¿no es cierto?, casas de acogida en todas las regiones del país. ¿Eso en qué pie va? ¿Qué avance tiene y en qué consisten estos lugares de acogida? Bueno, en primer lugar, las casas de acogida son para casos de riesgo inminente. Y de hecho, las mujeres cada vez más nos están demandando más apoyo para poder conseguir vivienda, más que casas de acogida. De hecho, lo que nos señalan es ¿por qué me tengo que encerrar yo si yo soy la víctima? Ha habido ahí un cambio de mentalidad también. Actualmente tenemos en todas las regiones del país el compromiso que asumió el presidente Gabriel Boric y en el cual hemos ido avanzando como ministerio es en tener un centro de atención especializado para la violencia de género en cada una de las regiones del país. ¿Por qué? Porque la mayoría de las regiones y comunas tienen oficina de la mujer o centro de la mujer en la comuna. Y estas cuentan con apoyo psicosocial y jurídico para casos de violencia intrafamiliar. Pero no están preparada esa estructura para poder llevar casos que son más graves. Hablamos de femicidio frustrado, lesiones graves, violencia sexual, y por lo tanto nosotras partimos nuestro gobierno con 3 regiones con estos centros más complejos, de atención más especializada. Estaban en Santiago, Valparaíso y Biobío, es decir, unas franjas enteras del país sin esta atención, y hemos ido avanzando
ya en inaugurar en Atacama y Maule, y próximamente se nos vienen también, de hecho durante este mes voy a viajar a Alto Hospicio a inaugurar el primero de Tarapacá, y estamos seguras de que vamos a terminar el periodo de gobierno con el compromiso del presidente cumplido, es decir, con un centro de atención especializada para casos complejos en cada una de las regiones del país. Perdón, ministra, ¿con qué profesionales cuentan estos centros? Como señalaba, hacer intervenciones más complejas, porque es evidente que, digamos, un caso de violencia intrafamiliar que no ha llegado a femicidio frustrado o que ha sido un periodo de exposición a la violencia de poco tiempo, requiere, digamos, menos, no digo menos, pero una intervención que es menos compleja y larga, sino otro tipo de apoyo. Aquí con lo que contamos es con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y por supuesto abogados y abogadas para la representación jurídica, pero quiero insistir, hace poquito estuvimos en Maule inaugurando ahí en Curicó, que para atenderse en estos centros no es necesario haber puesto denuncia, porque muchas veces lo que necesitan las mujeres es ese apoyo previo. Antes de poner una denuncia, esto pasar por un proceso que afirme esa decisión y que acompañe. Ministra, bueno, este gobierno en estos primeros 2 años de gobierno tomó una serie de decisiones muy interesantes e innovadoras, ¿no? Respecto de cómo se estaba abordando este tema anteriormente, por lo menos respecto de la administración del Estado en términos políticos. Se sumó al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al comité político, también se incorporó la perspectiva de género en prácticamente todos los ministerios, subsecretarías, direcciones, en fin. ¿Cómo ha sido la evaluación ya a 2 años de todo ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes desde el Ministerio, el Gobierno en general, y respecto de cómo se proyecta esto para la segunda mitad, el 50% que queda de gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, evidentemente me habría gustado avanzar más rápido con la Ley Integral contra la Violencia. Pero aquí estamos hoy día, esperamos que se vote favorablemente en la Cámara de Diputados y de Diputadas. En segundo lugar, creo que hemos instalado, fortalecido, porque hay que decir que esto no lo inventamos nosotras, que es la red, como se dice más en lenguaje difícil, la red de transversalización de género, nosotros le decimos Chile para Todas, en el Estado, y nos ha permitido dar avances significativos. Por ejemplo, un aumento en la certificación de mujeres para la industria de la construcción, gracias a que, en conjunto con Vivienda y con el Ministerio del Trabajo, en particular con el CENSE, se ha avanzado en el plan de maestros y maestras de la construcción. ¿Por qué? Porque para cumplir nuestra meta de crisis de vivienda, es decir, de viviendas entregadas, para responder a esa crisis, tenemos que construir 600.000 viviendas, que es el déficit. En nuestro gobierno se van a poder construir 300.000. Hemos sido sinceros con los límites que esto tiene en el tiempo-espacio, digamos. Pero para eso necesitamos formar más profesionales técnicos de la construcción. Y en eso hemos establecido, por ejemplo, un mínimo de mujeres. Y las mujeres han avanzado con creces. También hemos aumentado el acceso de las mujeres a los programas de riego y fomento productivo en el campo, en un esfuerzo coordinado con el Ministerio de Agricultura. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el primer año pasamos de un 14 a un 44% de acceso de las mujeres, por ejemplo, a los programas de riego, que son tan importantes, sobre todo en estos años de crisis hídrica. O, por ejemplo, que actualmente estamos en una cifra récord de mujeres constructoras profesionales. También hemos cumplido con el aumento de mujeres en los puestos de alta dirección pública y pudimos dar un salto en la capacitación para la prevención y la detección de la violencia dentro del Estado, digamos dentro de los trabajadores y trabajadoras del Estado, como también de su servicio público en tanto atención, es decir, lo que se llama como la ventanilla abierta, es decir, cómo los funcionarios públicos son capaces de atender o detectar que hay una situación de violencia
Anualmente, para dar un ejemplo, el Ministerio de la Mujer, con mucho esfuerzo, quiero decir, capacitaba a cerca de 4.000 funcionarios públicos, y este año dimos un salto a 32.000. Esos son algunos ejemplos de a lo que nos referimos cuando hablamos de Chile para Todas, que es en el fondo el trabajo de transversalización de género para que todos los servicios públicos lleguen en forma equitativa a las mujeres y que las políticas públicas no traigan sesgos. Ministra, a propósito, usted mencionaba lo que se ha demorado, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Pero hay una ley que lleva muchísimos más años y que es además fuente de violencia económica y de otro tipo de violencias contra las mujeres. Y me refiero a esta ley de sociedad, del régimen de sociedad conyugal, donde finalmente el hombre es el que tiene el sartén por el mango, ¿no? Puede controlar sus bienes y controlar los bienes de la mujer, los administra y muchas veces justamente de alguna manera chantajea con este tipo de administración. ¿Qué es lo que pasa con esta ley de sociedad conyugal, con su modificación? Bueno, en primer lugar, este es un proyecto de ley que, como tú bien señalas, lleva 14 años de tramitación. Una moción parlamentaria, entre ellos que levantaron diputados y diputadas como, por ejemplo, María Antonia Tazá, Adriana Muñoz, el hoy senador Alfonso Urresti, y también un mensaje del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Chile fue demandado a nivel internacional y llegamos a un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que íbamos a cambiar esta ley. Efectivamente, hasta el día de hoy, la sociedad conyugal, que es el régimen de matrimonio que rige cuando alguien se casa y no dice que quiere... No especifica otro régimen, claro. Claro. Por ejemplo, a menos que uno diga, yo quiero separación de bienes, y menos común, pero también existente, yo quiero participación en los gananciales, que es mucho más complejo de administrar, lo que queda de facto, si no se manifiesta opinión, es la sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal sigue siendo la forma mayoritaria de matrimonio, donde en las comunas más pobres del país y en las comunas rurales, es decir, donde sabemos que hay un sesgo de acceso a la información jurídica, y por lo tanto se toma esta determinación sin saber el impacto que va a tener en la vida futura. ¿En qué estamos? Este proyecto de ley está en el Senado, de hecho el día mismito tiene sesión, se va a escuchar a algunos expertos y expertas en la Comisión de Constitución del Senado. El gobierno también ha privilegiado su trámite, le ha puesto urgencia, y por supuesto este es un tema que no es menor, porque estamos modificando el Código Civil. ¿Qué es lo que propone el gobierno acá? Es la coadministración. Es la coadministración de los bienes comunes en forma indistinta para los bienes de menor relevancia, es decir, que cada uno administre lo propio para las cosas que no tienen tanta significancia para la familia, pero que en el caso de bienes de relevancia, como por ejemplo lo que suele ser el único bien que tiene la familia, vivienda, que es la vivienda, se requiera la voluntad de ambas partes. Esto implica también, y aquí es donde yo creo que entramos en uno de los puntos más polémicos, la eliminación del patrimonio reservado de la mujer casada, famoso artículo 150 del Código Civil. ¿Por qué? Porque en la práctica, y esto lo podrán corroborar auditoras que hayan tenido que ir a hacer trámite y que estén casadas bajo eso, de todas formas el patrimonio reservado se disuelve una vez, digamos, se termina la sociedad conyugal, es decir, cuando se acaba el matrimonio. Igual se terminan discutiendo esos bienes. Y en segundo lugar, en un momento, por supuesto, que esta medida permitió proteger a las mujeres en una época en que también el acceso al trabajo era muy difícil. Pero actualmente no está cumpliendo ese rol y se está transformando más bien en un obstáculo. Por ejemplo, una cosa súper concreta en estos días en que estamos enfrentando la emergencia de las ayudas tempranas en Viña del Mar y Quilpué. Hay muchas cosas que nosotras no podemos hacer, por ejemplo, apoyar a las que necesitan recuperar
insumos de sus pymes, porque necesitamos la autorización del marido, aún hoy. Increíble. Uh-huh. Ministra, nos quedan un par de minutos, pero preguntarle también respecto de un tema también que ha estado cruzando el debate, no solamente nacional, sino que a nivel mundial, respecto de esta arremetida conservadora, ¿no?, en distintas partes del mundo, y que tiene precisamente como un objetivo o un adversario, entre comillas, las posturas feministas, las políticas que buscan mayor igualdad de derechos para las mujeres alrededor del mundo, y que incluso de manera caricaturesca se le ha bautizado como ideología de género, como una suerte de imposición que busca privilegiar a un grupo en desmedro de otros. Hemos visto que esto ha ido apareciendo en diferentes partes del mundo y nuestro país lamentablemente no ha sido la excepción. ¿Cómo ven desde el Ministerio esto y qué se puede hacer a nivel, por ejemplo, de políticas públicas para contrarrestarlo? Bueno, en primer lugar, si tal como señalan estas personas, el feminismo o el enfoque de género fuera un machismo a la inversa, por ejemplo, a propósito de la sociedad conyugal, nuestra propuesta no sería la coadministración, sino que la mujer administrara todo, es decir, a la inversa de lo que ocurre hoy. Y esa no es la propuesta es la coadministración en igualdad de derechos, y yo creo que los hechos van mostrando que eso se despeja. En segundo lugar, como lo hemos buscado enfrentar a través de un trabajo político transversal. Insisto, el día de ayer la ley integral se aprobó por una amplia mayoría en el Senado. Las dos leyes que ya hemos promulgado y que ya están en plena vigencia, la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que ya ha logrado llegar a 50.000 familias y aumentar en un 310% el pago de pensiones de alimentos, y también la ley de reparación para víctimas de femicidio y sus familias, que ya está entregando las primeras pensiones de reparación para los niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres. Son leyes que han sido aprobadas, la primera unánimemente y la segunda sin ningún voto en contra, es decir, solo con abstenciones. ¿A qué voy con esto? De que a esas críticas yo creo que hay que responderlas con amplitud y demostrar que la agenda de género es una agenda que es amplia, que es sentida por las mujeres y que representa también avances que no son de la nube, de las alturas de la política, sino avances tan concretos como mejorar en un 310% el pago de las pensiones de alimentos, que sabemos que en un 97% se les deben a las mujeres jefas de hogar solas, porque probablemente son una de las que tienen más riesgo de caer en la pobreza. Y tal como dijo el presidente Gabriel Boric durante el año 2023, la posición del gobierno es avanzar, no retroceder. Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana y esperamos poder conversar en el futuro, porque para este año parece que hay bastantes cosas que se van a concretar. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, ministra. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile